Bienvenidos al canal de Radiología de la Universidad de Antofagasta. Soy Jimena Aguilera, residente, y en esta oportunidad hablaremos sobre la diseminación perineural de las neoplasias de cabeza y cuello. La diseminación perineural es un mecanismo de extensión de ciertos tumores de cabeza y cuello que siguen las vainas nerviosas, que puede dirigirse hacia su origen craneal o con menos frecuencia hacia la periferia. La incidencia de diseminación perineural tumoral en las neoplasias de cabeza y cuello alcanzan cifras importantes, entre el 2,5 y el 5%. Se ha observado una mayor frecuencia de diseminación en aquellos originados en las células de las glándulas salivales, tales como el carcinoma adenoide quístico, los carcinomas derivados de las células escamosas, cutáneos o subcutáneos, y carcinomas de células basales. Sin embargo, cualquier neoplasia maligna, sin importar su origen ni su histología, puede provocar diseminación perineural, en especial si compromete áreas como la fosa pterigomaxilar, el espacio masticador, parótidas, forámenes de la base de cráneo, el seno cavernoso y el cagón de Meckel. Constituye un hallazgo fundamental en el estadiaje de las neoplasias malignas de cabeza y cuello, que conlleva a una disminución significativa de la supervivencia a los 5 años, con un mayor riesgo de recidiva local, afectación ganglionar y metástasis a distancia. La resonancia magnética es especialmente eficaz para diagnosticar la diseminación perineural, mostrando signos como alteraciones en la intensidad de señal, aumento del calibre del nervio y realce post-contraste. En cambio, la tomografía computarizada, si bien es menos sensible que la resonancia magnética, puede mostrarnos algunos cambios como alteraciones en la cortical de los forámenes nerviosos. En cuanto a la carga tumoral, puede variar a lo largo del trayecto del nervio, causando engrosamiento y zonas de afectación nerviosas parcheadas. También es importante señalar que en algunos de los casos el tumor primario puede haber desaparecido tras el tratamiento, pero aún puede haber infiltración perineural activa detectable por imagen. Solo el 60% de los pacientes con diseminación perineural presentan síntomas clínicos, como dolor o parestesia, lo que reduce el índice de sospecha clínica. Por ello, los hallazgos radiológicos son cruciales para el diagnóstico y el papel del radiólogo es fundamental en el estadiaje de estos tumores, requiriendo un profundo conocimiento de las estructuras anatómicas involucradas. Comenzaremos con la anatomía del nervio periférico, ya que nos servirá para comprender los hallazgos de la diseminación perineural. Los nervios periféricos están estructurados en 3 capas concéntricas que se disponen de afuera hacia adentro: el epineuro, el perineuro y el endoneuro. El epineuro contiene la porción más externa de los vasa nervorum, así como los canales linfáticos. Por su parte, el perineuro actúa como una capa intermedia. Esta está compuesta por múltiples láminas de células endoteliales dispuestas de manera concéntrica. Y el endoneuro, aunque no se considera una capa en sentido estricto, consiste en un tejido conectivo laxo que envuelve el complejo formado por el axón y las células de Schwann, constituyendo así la fibra nerviosa, o nervio periférico. Vamos a ver que múltiples fibras nerviosas, junto con el endoneuro adyacente, se agrupan y son rodeadas por el perineuro, dando lugar a los fascículos nerviosos. Las agrupaciones de varios fascículos, los cuales están rodeados por el epineuro, conforman el nervio periférico. Tanto entre las células endoteliales de los capilares endoneurales como entre las células del perineuro, se encuentran las uniones ocluyentes que delimitan un espacio, y ese espacio se llama espacio endoneural. Este espacio constituye un microambiente para las fibras nerviosas y las protege de las agresiones posibles de los componentes de la sangre y el espacio epineural. Morfológicamente, las células perineurales forman la barrera hematoneural. Alteraciones en esta barrera llevan a alteraciones del microambiente dentro del espacio endoneural y están asociadas a varios tipos de patologías. Para comprender y definir los patrones de diseminación perineural, es fundamental considerar la distribución anatómica de los nervios craneales. Los nervios más frecuentemente relacionados con esta diseminación perineural son el quinto par craneal, el nervio trigémino, y el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Esto es principalmente debido a su amplia extensión regional y su proximidad a las áreas anatómicas donde se localizan los tumores asociados a esta condición. Ahora, sin embargo, en el macizo facial existe una compleja red de anastomosis entre los pares craneales y el plexo cervical, lo que significa que cualquier nervio puede verse potencialmente afectado.
En todos los nervios craneales se distinguen de forma general 5 regiones anatómicas, que son la nuclear, la fascicular, la cisternal, la de base de cráneo y la periférica. Y aunque esta diseminación puede alcanzar todos los segmentos, los más afectados son el periférico y el de la base de cráneo. Para realizar una evaluación adecuada, es importante conocer la anatomía relacionada con los nervios y los detalles anatómicos de la base de cráneo. Revisaremos la anatomía de los nervios craneales más afectados por la diseminación perineural. Entre ellos tenemos el nervio trigémino, el quinto par craneal, y el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Comenzando con el nervio trigémino, este es el nervio craneal de mayor tamaño. Podemos reconocer en él 5 segmentos, que son el tronco, el segmento cisternal, la cueva de Meckel, el seno cavernoso y la extracraneal. Y se derivan de él 3 ramas, la rama oftálmica, la V1, la maxilar, la V2 y la mandibular, que es la V3. El origen de las fibras nerviosas se encuentra en el tronco encefálico, formando parte de varios núcleos de la sustancia gris que ocupan la totalidad del tronco e incluso los primeros segmentos cervicales medulares. Las fibras relacionadas con todos estos núcleos se reúnen en la protuberancia y emergen por el sector lateral de su cara anterior, formando un grueso tronco nervioso formado por 2 raíces, la más externa y gruesa, sensitiva, y la más medial y delgada, motora. En este punto termina el único segmento intraaxial del quinto par y comienza su trayecto hacia el territorio de distribución antes de dividirse en sus ramas terminales. En el segmento cisternal ocupa el sector del ángulo pontocerebeloso, por encima del paquete acústico vestíbulo facial, dirigiéndose desde la fosa posterior al vértice del peñasco, donde se encuentra la región del cábus de Becker. En este trayecto, rodeado por el líquido cefalorraquídeo, toma relaciones a distancia con los pares craneales, el sexto, el séptimo y el octavo, y también relaciones vasculares. Luego ingresa al cábus de Meckel, donde se ubica el ganglio de Gasser. Esta es estación ganglionar de relevo de la información sensitiva, y a partir del cual se originan sus 3 ramas, el nervio oftálmico, la rama maxilar y la rama mandibular. Antes de atravesar estos forámenes, las 3 ramas sensitivas forman una estrecha relación con la pared externa del seno cavernoso, transcurriendo en el espesor de la dura madre, sobre todo en las ramas oftálmica y la rama maxilar. Luego de su división, la rama oftálmica busca la fisura orbitaria superior, para la cual atraviesa para su distribución. Su territorio de distribución abarca la sensibilidad del globo ocular y conjuntiva, los párpados, la región frontal, la piel de la nariz y la inervación vegetativa de las glándulas lagrimales. La segunda rama nerviosa, la rama maxilar, busca el foramen redondo del efenoide en la base del cráneo, llegando a la región pterigopalatina, donde proporciona múltiples ramas. La rama principal continúa en el piso de la órbita para emerger a la cara a través del orificio infraorbitario y distribuirse en la piel del territorio facial medio, así como parte de la cavidad oral. Finalmente, la tercera rama, la rama mandibular, que viaja junto a la raíz motora, atraviesa la base del cráneo por el foramen oval, llegando al espacio infratemporal en el espacio masticador profundo. Allí origina múltiples ramas nerviosas sensitivas destinadas al tercio inferior de la cara y la parte de la cavidad oral, además de la articulación temporomandibular, mientras que las ramas motoras se encargan de los músculos masticadores. En las siguientes imágenes de resonancia magnética con gadolinio podemos encontrar el segmento cisternal del trigémino, dirigiéndose a lo que es el cábus de Meckel, la primera rama en la hendidura orbitaria superior, que se encuentra lateral a la apófisis clinoides anterior, la segunda rama, la rama maxilar, ingresando por el foramen redondo mayor para alcanzar la fisura orbitaria inferior para su distribución,
y la tercera rama, la rama mandibular, ingresando por el foramen oval hacia el espacio masticador. Continuamos con la anatomía del nervio facial y del séptimo par craneal. Veremos que este frecuentemente sufre diseminación perineural en lesiones malignas primarias de la glándula parótida o de metástasis intraparotídeas de un primor cutáneo. Podemos encontrar 5 segmentos: el cisternal del conducto auditivo interno, el laberíntico, el ganglio geniculado, el timpánico y el mastoideo. De su origen aparente en el surco bulbopontino, el séptimo par craneal atraviesa el ángulo pontocerebeloso. Posteriormente ocupa el cuadrante anterosuperior del conducto auditivo interno y se introduce hacia su segmento intratemporal. En su segmento intratemporal encontramos los segmentos laberínticos, la primera rodilla o fosa geniculada, donde encontramos el ganglio geniculado. De aquí surgen los nervios petrosos superficiales mayor y menor, luego se dirige en sentido posterior formando el segmento intratimpánico hasta la segunda rodilla para descender abruptamente y alcanzar el foramen estilomastoideo. Inmediatamente por debajo se encuentra el valle del facial, que está ocupado de manera parcial por grasa, localizado entre el vientre posterior del músculo digástrico y la inserción mastoidea del esternocleidomastoideo. Alcanza la glándula parótida dividiéndose en 2 y finalmente en 5 ramas principales. Una vez visto ya la anatomía de los pares craneales más afectados por esta diseminación perineural, hablaremos sobre los hallazgos radiológicos que nosotros podemos encontrar. Los podemos dividir en dos: en los hallazgos primarios y en los hallazgos secundarios. Los hallazgos primarios están relacionados con la afectación directa del nervio por el tumor y podemos encontrar el realce completo o captación completa de toda la circunferencia del nervio en las secuencias ponderadas en T1 con gadolinio. Esto se debe principalmente por rotura de la barrera hematoneural y engrosamiento o aumento del calibre normal del nervio. Se debe hacer la diferencia del realce completo del nervio patológico del realce periférico simétrico y de grosor variable del nervio normal, que tendrá una apariencia en diana. El realce periférico se debe al plexo venoso perineural y se observa frecuentemente en los segmentos foraminales de las 3 ramas del trigémino, el ganglio geniculado y la parte proximal del segmento laberíntico del nervio facial. Tendremos también el borramiento u obliteración de los paquetes grasos yuxtaforaminales como consecuencia del crecimiento del tumor y del componente inflamatorio asociado. Tendremos el aumento de los forámenes y canales óseos, que los podremos verificar o encontrar en la tomografía, principalmente la ventana ósea. Extensión del compartimiento intracraneal, se asocia a infiltración del seno cavernoso, abombamiento de su pared lateral, engrosamientos durales adyacentes a los segmentos nerviosos afectados y engrosamiento o realce de los segmentos cisternales y fasciculares de los pares craneales afectados. En cuanto a los hallazgos secundarios, veremos que la afectación neural produce atrofia por denervación. Este hallazgo es más frecuente en los músculos masticadores. El proceso de denervación tiene 3 fases con diferentes patrones de señal muscular en la resonancia magnética. Tenemos la fase aguda, que se da principalmente el primer mes. Los músculos son hiperintensos en las secuencias ponderadas en T2 y aumentan su tamaño y realzan las secuencias ponderadas en T1 con contraste. En la fase aguda, hasta los 20 meses aproximadamente, puede persistir la hiperintensidad de las secuencias en T2 y se incrementa la señal en las secuencias en T1 con contraste debido al depósito de grasa, pero los músculos van a conservar su tamaño normal. Y en la fase crónica, la atrofia va a ser generalizada, disminuye el volumen muscular y la señal aumenta en las secuencias ponderadas en T1 sin contraste. No debemos olvidar que los signos de la diseminación perineural pueden persistir indefinidamente a pesar de la mejoría clínica. Por tanto, hay que sospechar la recidiva cuando la lesión crezca o empeore los síntomas. Cuando se estadifique el tumor maligno de cabeza y cuello, en especial los más relacionados con la diseminación perineural, debe estudiarse completamente el recorrido de todos los nervios craneales. Debido a la extensa red de conexiones, cualquier nervio puede estar potencialmente afectado. La alteración del nervio puede parecer discontinua en la imagen, aunque anatomopatológicamente sea continua. Esta discrepancia se debe a la carga tumoral variable a lo largo de todo el nervio y que donde en algunos lados es menor, puede no ser visible en los estudios radiológicos.
Comenzaremos viendo algunos casos de diseminación perineural. En estas primeras imágenes tenemos una tomografía en ventana ósea donde se evidencian las alteraciones en la cortical de los forámenes nerviosos. Nótese la diferencia del tamaño del agujero palatino mayor derecho de este paciente en comparación con el agujero palatino mayor izquierdo que se encuentra de tamaño normal. En esta segunda imagen también tenemos afectación tumoral del espacio nasofaringeo, ya con una importante afectación de los forámenes de la base del cráneo, condicionando este aumento de tamaño de los forámenes nerviosos con respecto al contralateral. Tenemos en esta imagen un primer paciente con un carcinoma de nasofaringe localmente avanzado que muestra una afectación bilateral de las tres ramas del trigémino. Podemos observar un realce de la primera rama, de la rama oftálmica, en la hendidura orbitaria superior y un aumento de tamaño del foramen oval que es por donde va pasando la tercera rama, la rama mandibular. En este segundo paciente es un paciente con un carcinoma del seno maxilar izquierdo, donde podemos observar el realce de la primera rama del trigémino, la rama oftálmica, en comparación con su contralateral. En esta primera imagen tenemos un paciente diagnosticado con un cáncer nasofaringeo localmente avanzado con afectación de ambas ramas mandibulares del nervio trigémino. Vemos cómo hay un aumento de tamaño de los agujeros ovales y además un realce completo postcontraste. En esta segunda imagen tenemos una afectación solo de la rama mandibular derecha, donde vemos un aumento de tamaño del agujero oval comparado al contralateral y además un realce completo tras la administración del medio de contraste. En las siguientes imágenes, en A y en B, tenemos una tomografía en corte axial y sagital, donde vemos la afectación de la primera rama del trigémino, la rama oftálmica. En las siguientes imágenes, en C y en D, tenemos una resonancia magnética ponderada en T1 con la administración de medio de contraste en un paciente con un melanoma nasal y afectación de la segunda rama del trigémino, la rama maxilar. Vemos que se encuentra engrosado con realce completo postcontraste, donde podemos compararla con su contralateral y vemos la grasa normal en la fosa pterigopalatina. Lo podemos ver también aquí en el canal infraorbitario, donde se encuentra engrosado y con realce completo postcontraste en comparación con su contralateral. Y en las siguientes imágenes, en E y en F, en una resonancia en corte coronal y axial, ya este es sin y con saturación de grasa, vemos a este paciente que tiene una afectación de la tercera rama del trigémino, ya la rama maxilar, vemos cómo se encuentra engrosado con realce completo postcontraste. Podemos compararlo lado izquierdo y su lado derecho que se encuentra normal. Vemos también que hay afectación de lo que es el cavum de Meckel y el nervio vidiano. En las siguientes imágenes tenemos a un paciente intervenido por carcinoma adenoide quístico del seno maxilar derecho. Es una resonancia ponderada en T1 con gadolinio en cortes axiales y coronales con y sin saturación de grasa. Vemos que existe una afectación de las tres ramas del nervio trigémino. Ya tenemos la rama mandibular, vemos que está engrosado con un aumento del realce tras la administración de contraste. Vemos la afectación bilateral de la rama maxilar y una afectación de la rama derecha de la rama oftálmica del nervio trigémino. Y vemos que también existe una afectación del tercer par craneal. Esto es por su conexión con la rama oftálmica en el seno cavernoso. Vemos que existe también una afectación de ambos nervios vidianos, del nervio petroso superficial mayor, ¿ya? De la rama auriculotemporal derecha y de ambos agujeros palatinos. En estas imágenes tenemos un paciente con carcinoma adenoide quístico del paladar. Ya tenemos una tomografía en corte axial y dos imágenes en cortes oblicuos sagitales y de resonancia magnética ponderadas en T1 en corte axial con gadolinio. Vemos que la diseminación se encuentra a través del nervio petroso superficial mayor, ¿ya? La tomografía, en la resonancia magnética. ¿Ya? Recordemos que este nervio nace del ganglio geniculado y se anastomosa con la segunda rama del trigémino, la rama maxilar. En este paciente se observa la afectación del quinto par craneal a través del agujero oval. Vemos cómo está aumentado de tamaño y además se extiende por todos los segmentos del séptimo par craneal. Vemos que hay una afectación de la parte canalicular, laberíntica, ¿ya? De la mastoidea y de la transtimpánica.
podemos comparar el estrechamiento óseo y el realce intenso asimétrico que existe entre el lado derecho y el lado izquierdo de este paciente. Como conclusión, la diseminación perineural es una forma de diseminación metastásica más prevalentemente en algunos tipos tumorales, que ocurre más frecuentemente en los tumores de cabeza y cuello. La función del radiólogo es fundamental en el estadiaje de los tumores de cabeza y cuello. Conocer la distribución anatómica de los pares craneales, principalmente del quinto y del séptimo, y sus extensas conexiones neurales, es esencial, además de conocer los signos radiológicos para poder hacer una correcta evaluación. Con esto finaliza la presentación, espero que le haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal y darle like.